Buenos días, hermanos. Me alegra que una vez más estemos reunidos como la familia del Señor para recibir un mensaje especial que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nos habla siempre a través de la palabra. Y esta palabra siempre tiene que hacernos rema en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que yo sienta que Dios me está hablando a mí directamente. Que esas palabras van a tocar mi corazón y mi alma a partir de este momento. Lleva por título: en medio de tus situaciones, aprende a esperar en Dios. Texto bíblico, Job, capítulo 1, versículo 8. Amén. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire qué tremendo. Dios se lo dice a quién, a Satanás, porque Satanás había ido donde Dios a acusar a Job. Claro que te va a parar Job si tú le has dado todo, tú lo tienes todo, tú lo bendices, tú haces todo lo que Job quiere. Pero Dios a veces permite por eso pruebas en nuestra vida para aprender a caminar con Dios aún en la abundancia como también en la escasez. Aprender a vivir agarrados de la mano del Señor. La historia de Job es la más conocida que existe en la Biblia y dice que está llena de enseñanzas y reflexiones que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra alma delante del Señor. Además dice que el nombre de Job en el hebreo significa aquel que soporta calamidades o aquel que es perseguido. Mire qué tremendo el nombre de Job. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le ponemos los nombres a nuestros hijos, porque los nombres tienen una revelación espiritual. Pero Dios iba a permitir a través de Job que todo el mundo aprendiera que a pesar de todas las calamidades, que a pesar de todos los procesos duros en tu vida, que a pesar de todas las circunstancias y necesidades de nuestra vida, nunca debemos apartarnos de la presencia de Dios, porque Dios va a tener siempre el control de cada una de ellas. Es el libro más antiguo de toda la Biblia. Si no lo has leído y si no lo has estudiado hasta el día de hoy en profundidad, créeme que te estás perdiendo de un buffet de comida espiritual muy poderosa para tu alma. Por eso es importante que nosotros leamos, escudriñemos las escrituras, porque de ella parece que emana la vida, dice aquí. Entonces, en el libro vamos a encontrar las dos grandes pruebas que Satanás le impuso a Job. Y con esas dos grandes pruebas, él pudo comprobar lo fiel, lo íntegro y lo especial que era Job para con Dios. Y eso es muy importante, porque para eso son las pruebas. Las pruebas son para probar tu corazón, para ver cómo eres delante de Dios, para ver si amas a Dios, para ver si en medio de la crisis tú te aferras a Dios, porque qué bonito cuando no tenemos nada. No hay nada que hacer cuando yo lo tengo todo. Pero cuando tengo dificultades, cuando tengo problemas, cuando me faltan las cosas, es cuando yo me doy cuenta que Dios está ahí y que yo necesito de ese Dios para que me ayude en el proceso por el cual yo estoy pasando. Personalmente a mí me sorprende el primer capítulo, porque por el ejemplo, por el carácter, por la fe, por la integridad que tenía Job. La Biblia lo dice claramente: hombre íntegro, hombre fiel, hombre lleno de fe. Mire, ese testimonio es para nosotros hoy en día, hermano, en medio de la crisis. ¿Sabe? Es un ejemplo digno que Dios nos está enseñando a todos a través del libro de Job, que tenemos que permanecer de esa manera. ¿Sabe? Y otro ejemplo bien profundo, que lo leemos en el versículo 5, aquí del mismo capítulo 1, es algo muy importante que nosotros debemos hacer todos los días en la vida de nuestros hijos. Dice aquí. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mira que lo dice el versículo que leyó la hermana. Dice: el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
O sea que él no estaba en nada malo. Siempre hacía lo correcto, siempre hacía lo bueno. Y nosotros en la manera de la razón decimos, bueno, y entonces, y se portaba bien, era recto, era íntegro, era un hombre lleno de fe. ¿Por qué Dios le permitió eso? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre se va a levantar contra los hombres justos, rectos del Señor, para hacerlos caer. Pero le dio esas dos pruebas tan terribles, pero Job pasó esas dos pruebas por encima de toda la maldad que el enemigo quería hacerle a él. Entonces, hermanos, te hemos preparado porque no estamos exentos de que tengamos dificultades en nuestra vida que tengamos que afrontar, hermanos. Entonces, el mayor ejemplo que Él nos da y que es de imitar para nosotros en el día de hoy es que cada mañana usted y yo nos levantemos a orarle a Dios por los pecados de nuestros hijos y no se duerma sin orar a Dios por los pecados de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos a veces hacen cosas que no deben hacer. Pero cuando los ponemos en las manos de Dios, Dios usará ángeles, les hablará directamente a ellos. Dios buscará la manera para hacer a nuestros hijos cambiar. Por eso nuestros hijos deben estar siempre en el altar del Señor. Y este hombre dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios. Siempre estaba apartado de cualquier cosa que no fuera de bendición para su vida. Y dice que a primera vista, cuando usted lee este libro de Job, dice que era un hombre sumamente justo. Sumamente justo. La justicia tiene que estar en nosotros. Porque si no somos justos, ¿de qué manera vamos a ayudar a los demás? Dice, busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Hay que buscar la justicia de Dios para que aprendamos a ser justos en este mundo tan convulsionado. Mira que el autor de este libro describe de una manera impresionante el nombre de Job cuando dice que es hombre perfecto. Cuando él lo describe aquí normalmente que era un hombre imperfecto, sufrió lo mismo que nosotros, padeció lo mismo que nosotros. Sostuvo una lucha, una guerra espiritual en este mundo, pero él pudo vencer en el nombre de Dios, porque cuando usted está sujeto a Dios, usted va a vencer en el proceso. Dios le va a ayudar y le va a levantar. ¿Y esto por qué? Porque ciertamente completo en su devoción, era completo en su devoción, en su respeto y en la obediencia a Dios. Cuando usted respeta a Dios, cuando usted obedece a Dios, para Dios usted es un hombre completo. ¿Ya? Y por eso Dios va a ayudarlo a usted en el proceso que usted está viviendo. Dios delante de Satanás levantó a Job como un trofeo. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Haz con él lo que tú quieras. Quítale lo que tú quieras. Pero yo te voy a demostrar, Satanás, que él es un hombre fiel. Y te voy a demostrar que Él jamás me va a fallar. Y eso es lo que Dios quiere hablar de ti y de mí en este tiempo. Que seamos fieles a Él, que no le fallemos a Él, porque Él tiene bajo control el proceso por el que estás pasando. Tú no vas a tener una prueba mayor que la que tú puedas soportar, dice la Biblia. Job no tuvo una prueba mayor que la que él podía soportar. Pero hasta donde la tenía que soportar, la soportó en fidelidad y en amor a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hoy hagamos lo mismo. ¿Sabe? Dios lo que quería, mostrarle a Satanás que él iba a exaltar la fidelidad de Job. Porque ya Dios conocía el corazón de Job. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Él quiere exaltar nuestra fidelidad a Él. Él quiere exaltar cuánto le amamos nosotros a Él. Cuánto podemos derramar de nuestra vida delante de la presencia de Él. Pero cuando está hablando del carácter, no se está refiriendo sino a la madurez de Job que él tenía y al carácter que él tenía. A eso es que se refiere Dios cuando dice hombre recto, hombre perfecto, hombre íntegro. Tenemos que madurar nuestro carácter. Y tenemos, hermanos, que caminar fiel delante de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. La rectitud, cuando habla hombre recto, nos está hablando de integridad. Una persona íntegra es aquella que camina con el Señor con toda su alma, con todo su ser, alineado al Espíritu de Dios en todas las áreas de su vida. Mira, cuando habla de integridad, dice que Job, las 24 horas del día era el mismo Job. Hay gente que
Dice que somos íntegros, pero al rato ya peleamos, ya discutimos, ya hablamos mal, ya señalamos, criticamos a todo el mundo, si predica, si no predica, si se viste, si no se viste, si se pone, si no se pone. ¿De qué integridad estamos hablando? ¿De qué? Si estamos señalando, estamos haciendo que otros que escuchen eso no lleguen a los pies de Cristo. La santidad no es por tu vestido, la santidad es por lo que hay en tu alma hacia Dios. ¿Cómo te comportas delante del Señor? Si estás caminando como Job aquí en la tierra, no importando la criticadera de todos los tres amigos, Job siguió firme con el Señor, hablando con integridad de parte de Dios. Entonces, hermano, a palabras necias, oídos sordos, sigamos lo que dice la Biblia. Ya estamos en los últimos tiempos donde se ha levantado, hermano, toda la maldad en la tierra. Necesita Dios hombres y mujeres que se levanten en pie de guerra a orar, a clamar, a predicar y a enseñar la palabra del Señor. ¿Quién dijo miedo si Cristo está con nosotros? ¿Quién dijo miedo si Cristo apoya los ministerios que se hacen de corazón? ¿Quién dijo miedo? Esto que estaba pasando, Job, es un ministerio que como hijos de Dios muchas veces padecemos, pero que Dios lo está mostrando es para exaltar nuestra fidelidad ante Él y ante todos los enemigos que se quieran levantar en contra de tu vida. Por eso es importante que usted aprenda a conocer a Dios. Ahora, ¿qué significa el temor? El temor es la conciencia que nos habla directamente a nosotros de saber que Dios me ve. Ese es el temor del que habla, temeroso de Dios. Él estaba tan temeroso de Dios que sabía que donde él iba, Dios lo estaba viendo. Donde tú y yo vamos, Dios nos está viendo, hermano. Pero tenemos que levantarnos en fe. Por último, dice que era apartado del mal. Donde había tentación, Job no llegaba. Donde había maldad, Job no llegaba. Job no llegaba. ¿Por qué? Porque era apartado del mal. Si usted no quiere caer en las redes del mal, apártese del mal. No busque el mal, hermano. Y todo aquello que le pudiera hacer tropezar, Job no pasaba por ahí para no caerse. Y eso, como hijos de Dios, nosotros lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Vamos al primer punto que dice: en medio de tus situaciones esperan Dios, aunque ellas te aparezcan de repente. Usted sabe que todas las situaciones aparecen de repente. Vámonos a Job 1, versículos del 13 al 20. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire qué hermoso lo que hizo Job. Mire toda la catástrofe que le vino en un solo día. Job no estaba entendiendo lo que le estaba sucediendo a su vida, dice aquí la Escritura, pero él confió plenamente en que Dios tenía un plan, dice aquí la Escritura, y un propósito para su vida. Por lo que estás pasando, déjame decirte, Dios tiene un plan y un propósito. Espera la respuesta, espera el final, que los finales en los hijos de Dios son siempre de victoria. Siempre son de victoria de parte de Dios. Entonces,
Esto nos debe a nosotros servir de un ejemplo en nuestra vida personal, de saber que cualquiera que sea mi circunstancia, yo tengo que aprender a confiar en Dios. No, hermana, que esa situación es dificilísima, no encuentro salida, no importa. En la salida la va a dar Dios. Tú y yo, por más que hagamos, no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida. Eso depende de Dios, ¿sabes? A veces uno dice, bueno, aparentemente estoy tranquilo, de pronto viene una situación y no he terminado de salir de esta situación y ya viene la otra, y no he salido de la otra y ya viene la otra. Y me he vuelto una persona llena de situaciones difíciles. ¿En qué momento? ¿Qué hice yo para yo llegar a esto, Dios mío? Pero si usted se da cuenta, Job nunca hizo esa pregunta. Nunca. Él aceptó el proceso por el cual Dios lo estaba pasando. Porque en su interior Job decía, yo sé que en las manos de Dios estoy mejor. Yo sé que en las manos de Dios me va a ir bien. Porque yo sé que Dios algo al final trae de sorpresa para mí. Hay momentos en que usted dice, mira, son tantas las circunstancias que yo tengo, que yo veo que todo está nublado. Yo no veo ninguna luz por ningún lado y pareciera que el sol jamás fuera a salir en mi vida. ¿Te puedes imaginar en la posición de Job? Pero Job nunca pensó así. Job pensó todo lo contrario. Él siguió confiando en Dios a pesar de que todo estaba perdido en su vida, hermano. Y aunque sean tan seguidas las situaciones que se le presentaron a él, que se te puede presentar a ti y a mí, aún pare, empieza a meditar, empieza a confiar, pero también empieza a esperar en Dios, porque todas esas situaciones son para que aprendamos a ser pacientes, para que aprendamos a estar de la mano de Dios sin soltarnos, para que aprendamos que mi bendición viene de arriba, de allá donde viene mi bendición, no viene de otro lado. Entonces yo tengo que aprender a conocer cómo funciona el reino de los cielos. Ahora, lo vimos ahorita, ya leyó la hermana, todo en un día se perdieron los 10 hijos, se perdieron los santos, se perdieron los esclavos, se perdieron los camellos, se perdió todo. Lo único que le quedó fue la mujer. Y mire lo que dice en Job 2:9. Hasta la enfermedad tocó su cuerpo. Ya no le quedaba nada. El enemigo se llevó todas las 2 pruebas perfectas en la vida de Job. Pero así como se las permitió el enemigo, Dios vino y salvó al enemigo, a Job, de toda esta circunstancia. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le sembró esta mujer a Job? En vez de decirle, mi amor, yo no entiendo qué te ha pasado. ¿Dónde estaba el amor de esa mujer por él? Y así hay mujeres que viven con los hombres pero no los aman. Viven por interés de que la sostengan, de que la mantengan, pero no porque aman al marido. Y yo le digo algo, el amor se muestra en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Esta mujer, en vez de ir a animarlo, lo desanimó completamente. Maldice a tu Dios y muérete. Le da un consejo tan horrible, sabiendo que él era un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios por encima de todas las circunstancias. Pero lo que más me impacta de esta palabra de Job es lo que él le responde en la traducción, en el versículo 10 del capítulo 2, la traducción en el lenguaje actual, que es lo que dice. Pero Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó en ningún momento contra Dios. Esta es una Biblia que tiene un lenguaje actual al de nosotros. Entonces, yo tengo que aceptar lo bueno y lo malo que viene delante de Dios. Mira, Dios le enseña a Job que aún en lo malo, él debe recibir lo malo en bendición para su vida, aunque esté pasando lo que esté pasando. ¿Cuánto más cuando Dios le da la bendición y no tiene que sufrir absolutamente nada? De las dos maneras, nosotros tenemos que aceptar la bendición de Dios en nuestra vida. Yo te digo algo, hermano. Si aceptamos lo bueno de Dios, ¿por qué no podemos aceptar lo malo? Los malos son para enseñarnos, disciplinarnos, formarnos y cumplir el propósito que Él planeó para ti y para mí, porque aquí nadie en esta tierra está por casualidad. Todos venimos con un plan de parte de Dios en nuestra vida y tenemos que cumplir el plan de Dios. Además, mucha gente se pregunta como esto:
¿Cómo enfrentamos nosotros nuestras situaciones? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Con rabia? ¿Con señalamiento? ¿Con rencor? Aquí la Biblia no nos habla que Job lo hizo de esa manera. Al contrario, calladito, siempre hablando con integridad de quién era Dios. Además, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Ay, hermano, seamos sinceros, pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué es lo primero? Dice, ¿por qué a mí me tocó esto, Señor? Ay, Señor, si yo llevo 40 años sirviéndote, ¿cómo me va a tocar eso a mí? Si yo te estoy sirviendo. Job no era íntegro. Job no era un hombre recto. Dicho por el mismo Dios, ¿cómo era él? Y mira todas las circunstancias que vivió. Porque nosotros también vamos a ser probados, hermano. También. Tenemos que dejar la queja avanza, todo el tiempo quejándonos, porque no tengo, porque no llego. No, hermanos, vamos a meternos en este molde de Job, para que más rapidito llegue la respuesta que nosotros estamos esperando de parte de Dios. Hay cosas que no quisiéramos enfrentar, y es verdad, a mí me gustaría enfrentar lo que Job enfrentó. Pero algunas veces, de una manera o de otra, Dios nos hace enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Es para eso, para que podamos aprender que en medio de todas las cosas somos fieles delante de la presencia del Señor. Ahora, en Job, del 10 primero, del 10 al 12, mira lo que dice. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y es usted, allá fue Satanás a quejarse. Dios le dice, bueno, aquí lo tienes. Y empezó a quitarle todo. ¿Qué es lo que más le duele a los hombres? Que le quiten las posesiones, que le quiten los hijos, que acaben con su familia. Y él empezó por ahí. Primero las posesiones, después los hijos, y por último la esposa gritándolo, insultándolo y humillándolo. Pero si a ti se te pierde algo, una posesión o algo, tú y yo no tenemos por qué estar llorando por lo que perdimos. Yo siempre enseño, cuando tú te mueres, tú no te llevas una casa en el cajón. Cuando tú te mueres, no te llevas la plata del banco, ¿o no? ¿No es verdad? Entonces yo lo que quiero empezar a que aprendamos, que nosotros no vivamos por las posesiones, sino vivamos agradecidos por las posesiones que Dios nos da, que es diferente. Que tú no ames las posesiones más que Dios. Y aquí nos muestra Dios que para Job las posesiones no era lo más importante. Porque todo lo que tú y yo tenemos viene de parte de Dios. Nada es tuyo. De hecho, cuando nos vamos no nos llevamos nada. Todo es de Dios. Y ante esta situación, de esta acusación, de este pedido, dice aquí la Escritura, que Job se mantiene en fe ante Dios. Y termina como adorando a Dios. Tú y yo tenemos que adorar a Dios en medio de las crisis. Tenemos que levantar el nombre de Dios en medio de las crisis. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a amar a Dios por encima de todas las crisis que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, recuerde que aunque no haya nada más alrededor, sino pérdida y desolación en su vida, usted siga de pie confiando en el Señor. Aún en medio de todo, hermano, hay esperanza. Aún en medio de todo, Dios está con nosotros. Fíjate que en este proceso, Job 42:5 nos da una tremenda enseñanza de cómo él, a través del proceso, pudo conocer a Dios. Hermano, nosotros nunca realmente conocemos a Dios, sino a través de la palabra. A través de todas las maravillas que vemos de Dios. Pero usted le dice a una persona, ¿tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Claro que yo creo en Dios. Pero ¿tú conoces a Dios? El que no estudia en la palabra, que es la voluntad de Dios escrita para nosotros, no va a conocer realmente a Dios. Por eso Job termina diciendo en el 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿De oídas te había qué? Oído. ¿Todo el mundo oye de Dios o no?
Pero ahora que mis ojos te ven, porque antes la visión espiritual no estaba. ¿Cuándo está? Cuando tú conoces a Dios. Amén. Entonces, no importa la situación que tú estás enfrentando en el día de hoy, te lo digo claramente, hermano. Nunca te vayas a soltar de la mano de Dios. Bien agarradito de la mano de Dios. ¿Sabes qué? Porque Dios es tu fuerza. Él es el que da la fuerza todos los días para poder salir adelante. Y como Dios no se equivoca, usted puede decir ahí en su corazón, hoy voy a dejar todo en sus manos. Como Dios no se equivoca, yo voy a dejar todo lo mío en sus manos. Dígalo y repítalo en su corazón allá adentro. Ahora, segundo, en medio de tu situación, espera en Dios, aunque todo esté, hermano, contra tuya. Como decimos aquí los costeños, que esté todo patas arriba. Usted sigue confiando en Dios. Vámonos a Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, hermano, mi única esperanza, tu única esperanza se llama Dios. No hay otra esperanza para un hijo de Dios, solamente Dios. Job siguió enfrentando muchas circunstancias. Si usted lee y profundiza en el libro de Job, se va a dar cuenta que los amigos le hablaran, el uno le decía, el otro le decía, el otro y los tres estaban hablando, el uno decía una cosa en contra de la otra, y así. Yo no sé cómo Job no terminó loco, porque sabes que cuando tú estás seguro del Dios que tú tienes en tu corazón, te pueden decir lo que sea y tú permaneces firme. Y eso fue lo que permitió que Job permaneciera firme. O sea, cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando tú tienes la seguridad de que tu Dios está vivo y que es el mismo Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos, tú sabes que viene una respuesta para tu vida. Tú sabes que Dios te va a levantar, hermano. Y creer en Dios a pesar de que usted ve todo trastornado en tu familia, en tu economía, hermano, en tu trabajo, hermano, que todo parece que está en contra tuya. Sigue creyéndole a Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la sabiduría humana sujeta a la sabiduría espiritual de Dios. Yo tengo que sujetarme, ya no va más mi razón. Ya voy a aprender de la sabiduría que Dios me quiere enseñar a través de la Escritura. Dice, el que quiera sabiduría, pídela y se la daré abundantemente. Ya lo va a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 1. Ahí la va a encontrar. Entonces, cuando yo manejo mi vida con la sabiduría de Dios en todo lo que yo haga para salir adelante, Dios me va a abrir la puerta, porque voy a hacer como dice la Escritura. Entonces, este es un gran ejemplo que Job nos dio a nosotros, hermano, a ser obediente en medio de cada situación de nuestra vida, ser obediente en medio de lo que tú estés sufriendo, viviendo, padeciendo, como le quieras llamar. Sigue fiel al Señor. Ahora, cuando tú menos lo esperas, cuando menos lo esperamos, pueden llegar catástrofes a nuestra vida, en cualquier momento. Situaciones que tú no esperabas, pero ahí van a estar. Ahí a la puerta van a estar. Porque en cada una de ellas hay una lección de vida para nosotros. En cada una de ellas, Dios quiere enseñarte algo que va en concordancia con el plan que ya Dios tiene para tu propia vida. Ahora, tú tienes que depender exclusivamente de lo invisible, de Dios. Exclusivamente. Nosotros no podemos depender de los seres humanos. Mire cuántos le han fallado hasta el día de hoy. ¿Cuántos se han burlado de usted hasta el día de hoy? ¿O no? Sí, hermano, sí. Pero si usted depende de lo invisible, a usted le va a ir bien en cada una de las corrientes y las calamidades que usted pueda tener en su vida personal, familiar, como usted le quiera llamar. Job expresa aquí su más profunda angustia, el dolor que había en su alma, no solo de haber perdido todo lo que perdió, como sus hijos, sino también a su esposa. Hermano, lo había perdido todo, hasta la salud la había perdido. Acuérdense que le dio una lepra por todo el cuerpo. Una enfermedad incurable en ese tiempo. Incurable. Pero sin embargo vemos al final que Dios le da la sanidad total y le devuelve todo lo que él había perdido. Porque siguió creyendo en Dios. Hoy Dios nos está animando a todos nosotros en esta mañana a no perder la esperanza en medio de los procesos por los cuales estamos padeciendo. No pierda la esperanza.
Cristo es nuestra esperanza. Y a través de Él vienen todos los milagros a la vida de cada uno en nuestra vida. Hermano, no pierda la esperanza en medio de la dificultad, en medio de la situación que está viviendo. Usted levántese en el nombre de Jesús, que hay algo grande que Dios va a enviar para tu vida. Hay puertas que Dios va a abrir para tu vida. Hay un levantamiento que Dios quiere hacer en tu vida, pero necesitas aprender a descansar en Dios. Necesitas aprender a confiar en aquel que es dueño de todo lo que existe. Amén. Aleluya. La gloria siempre va a ser para nuestro Dios. Y aunque no veamos el poder de Dios así, usted siga tranquilo que el poder de Dios sí está en ti. Él está obrando paso a paso. ¿Qué tal que si Dios nos diera la unción y el poder en un solo día? ¡Wow! No la pudiéramos ni manejar, porque no la sabríamos manejar. Por eso vamos por un proceso, caminando a paso firme y seguro para poder llegar a la meta que es Cristo Jesús. ¿Sabe? Dios es el único que tiene el poder para rescatarnos en cada una de esas situaciones y para renovarnos, que renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder verlo a Él como Él quiere que tú y yo lo veamos en ese tiempo. Él en este versículo dice: yo sé que mi Redentor está vivo. Yo no sé el tuyo, pero el mío sí está vivo. Yo vivo con un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo de amor, un Cristo de misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Aleluya. La misericordia de Dios tiene que estar de continuo sobre nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú tienes un Cristo vivo, tú eres una persona misericordiosa. Tú eres una persona que entrega, que das lo mejor de ti donde quiera que tú vayas. De un Dios que está activo en el mundo, sí, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Y ese es un Dios que está vivo, el Redentor, que nosotros tenemos un Redentor que está vivo. Él lo estaba diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Mire con qué seguridad Él declaraba esta palabra. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has declarado esta palabra con esa autoridad? Con ese anhelo, con ese deseo, con ese amor que Él lo dijo, a pesar de estar en una situación crítica. Yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé y Él va a hacer obra grande en mi vida. ¿Sabes? Ese Redentor quiere intervenir en tu vida personal. Déjalo. Él no va a entrar a la fuerza. Dale permiso que entre a tu vida personal para que Él pueda ayudarte a cumplir el plan con que trajo para ti aquí en la tierra. Él nos invita a nosotros a creer en un Redentor personal. Mi Cristo, usted tiene que decir: mi Cristo, mi Dios, mi Señor, apropiese de Él. Así como usted dice: mi casa, mi carro, mi hijo. Con mayor razón, mi Cristo, mi Dios, mi Redentor, el dueño de mi vida. Es un Redentor personal. Cuando yo digo mío, es personal. Es tuyo, nada más. Aunque Dios es Dios de todo el mundo, pero nosotros tenemos que personalizar. Dios es mi Dios. Es mi Redentor. ¿Sabe? Este versículo me está asegurando a mí que Dios no nos ha dejado solos en ningún momento, que Él está dispuesto a manejar nuestra vida, a ayudar nuestra vida, si nosotros le permitimos a Él que Él pueda obrar en nosotros, ayudarnos en cada proceso de nuestra vida. Yo le digo, hermano, ¿qué es lo que usted está enfrentando en este momento? Medítelo, piénselo, lo que usted está sufriendo, enfrentando en este momento. ¿Es mayor lo que experimentó Job? Yo creo que no. Yo creo que nunca va a ser mayor que lo que Job experimentó. Jamás, jamás, jamás. ¿Cómo estamos reaccionando frente a estas situaciones que vivimos todos los días? Nos afanamos, desmayamos, nos agotamos, no afrontamos el problema. ¿Cómo lo estamos manejando, hermano? ¿Aceptamos este momento crítico que estamos en nuestra vida? Seamos sinceros. Muchos no lo hemos aceptado. Pero yo te digo, haz como Job. Job sí aceptó lo malo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque sabía que de ahí venía la victoria de su vida personal en el campo espiritual. Creer y confiar en Dios. ¿Cuántas veces has renegado contra Dios? Es que Dios tiene la culpa de mi proceso. Usted se metió sin permiso, pero Dios tiene la culpa. Usted hizo lo que quiso hacer, pero Dios tiene la culpa. Dejemos de culpar a Dios y asumamos nuestra propia responsabilidad en todos los procesos que estamos llevando en este momento.
en todas las situaciones difíciles y críticas que estamos viviendo en este momento. Yo te digo, te alejaste de Él. Hermano, el postrer estado es peor que el primero, dice la Biblia. Te alejaste del Señor. Todo eso lo tienes que analizar antes de poner el dedito señalador para el cielo. Porque Dios no tiene la culpa de lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra. Hoy quiero invitarte a creer que el Señor, a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida, Él nunca está en contra tuya, ni nunca va a estar en contra de tu vida. Todo lo contrario. Dios va a estar siempre a favor tuyo, para ayudarte, para levantarte, para formarte y que Él pueda cumplir los planes y los propósitos que tiene en tu vida personal. Él es el Señor y Él que gobierna todo. Por eso dice, Dios sé que mi Redentor vive. Él es el gobernador de todo lo que hay, el Rey de todo, porque es el Dios todopoderoso, hermano. Él lo sabe todo y Él es poderoso sobre todas las cosas que se puedan creadas o en todo el universo. Él es el todo, de todo y en todo, hermano. Yo le digo algo, Dios quiere hablarte a tu corazón, Dios quiere rescatar tu corazón, Dios te quiere ayudar en el proceso, Dios quiere que tú sepas que Él está de continuo contigo todos los días de tu vida. Dios quiere, hermano, que aunque hoy tú todo lo veas nublado, puedas echarte el colirio espiritual para que puedas ver más allá, que ya el sol está brillando y bien brillante para ti, para tu vida. Dios quiere que tú lo hagas en este día, hermano. Dios recompensa a los que creen en Él. Vamos a ver cómo Dios recompensó a Job porque creyó en Él. Caminó por Él, habló por Él aquí en la tierra con sus amigos. Y Dios sabe, porque Dios ve y escucha todo lo que tú. Antes que tú hables, ya Dios sabe que vas a hablar. Antes que tú pienses, ya Dios sabe que vas a pensar. Antes que tú veas, ya Dios sabe qué es lo que tú vas a ver. Entonces, hermano, Dios sabe el momento posible para la solución de tu problema. Dios lo sabe. Y quiero que tú sepas hoy, que aprendas en el día de hoy, que Dios siempre te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Dios siempre te va a ayudar en las situaciones más difíciles de tu vida. Dios te va a bendecir. El día yo no lo sé, pero todos los días te bendice porque tienes un día nuevo, estás vivo. Tienes vida, tienes salud, lo tienes todo. O sea, todos los días te da una nueva bendición, una nueva misericordia. Pero en el proceso Dios te va a bendecir. Dios lo sabe que lo va a hacer. Lo que Dios quiere es que tú deposites tu confianza en Él. Si tú no depositas tu confianza en Él, créeme que Dios no te va a poder ayudar. Pasarán días y tú mismo vas alargando el proceso y la situación crítica en la que estás viviendo. Yo voy a aprender a confiar en mi necesidad a partir de hoy en el Señor. Y Él moverá, oye bien, moverá la mano a tu favor. Pero tú tienes que confiar en Él. Él la va a mover, hermano. Yo sé y te puedo asegurar que Dios te quiere bendecir. Amén. El tercero dice, en medio de tu situación, espera en Dios. Él te recompensará. Vámonos a Job 42, versículo del 12 al 13. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Imagínense, perdió 10, pero Dios le devolvió 10 más. 3 mujeres y 7 varones. El postrer estado de Job, ¿cómo fue? Mayor que el primero. Dios duplicó todo lo que Job tenía. ¿Por qué? Porque Job confió en Dios, descansó en Dios, le creyó a Dios en medio de las situaciones difíciles y críticas de su vida. Mira que lo dice Job 19, 26 y 27. Mira, él vio a su propio Redentor actuar en su vida. Y él le creyó a ese Redentor que actuó en su vida. ¿Y qué dice la palabra? Y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y mis ojos lo verán. ¿Estás viendo lo que dice Job? Mi carne está deshecha, estoy vuelto nada, pero mis ojos verán a Dios. Mira, qué confianza, qué seguridad tenía él con Dios. Así debe ser nuestro corazón.
Estar conscientes, seguros de quién es Dios en cada una de nuestras vidas. Y a pesar de haber perdido todo, Job nunca maldijo a Dios. Su mujer dijo, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, nunca podré maldecir a mi Dios. A él que me lo dio todo. Y ahora porque me lo quitó, porque Dios dio y Dios quitó. Ahora yo lo voy a maldecir. No. Yo ahora voy a creerle más, voy a caminar con mayor seguridad delante de Él. Dios premia ¿qué? La fe y la perseverancia. Dijo, ¿qué es lo que va a premiar Dios en ti y en mí? La fe y la perseverancia. Que aunque no tengamos lo que estamos necesitando, seguimos firmes, seguimos en la brecha, seguimos orando, seguimos caminando con la bandera levantada delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Él va a premiar a todo el que confía en Él. A todo el que le cree, a todo el que dice, Señor, aquí estoy. Tengo estas necesidades grandes, pero aquí estoy delante de tu presencia. Él nos premiará al final del camino, porque eso es lo que acaba de hacer con Job, Dios. Y aunque estés a un punto de perderlo todo, cálmate, tranquilízate, pon esa situación en las manos de Dios. Dios va a resolver el problema, te dará la sabiduría del cielo para resolver el problema, porque Él está ahí contigo en los momentos buenos y en los momentos difíciles también va a estar Dios. Job lo está diciendo aquí, no dejes llenar tu corazón de angustia y desesperación. Aquí me muestra la Biblia que en ningún momento Job estuvo angustiado ni estuvo desesperado. Job estuvo confiado en Dios, porque sabía el Dios que le había conocido. Entonces, hermano, en medio de todo el panorama, yo quiero que en este momento tú te encuentres tranquilo, reposando en el Señor, porque en el reposo de Dios está la victoria del Hijo de Dios. En el reposo. Yo quiero que en esta mañana tú no te enojes más con Dios. Tú puedes reconocer en tu corazón cuán enojado has estado con Dios. Cuando dices, Dios no me ayuda, Dios no me abre el camino, yo no sé qué pasa con Dios. Tú estás enojado con Dios porque estás criticando a Dios. Tú solo confía, sencillamente toma la palabra confía. Esa palabra tan cortica es la que tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Sigue creyendo que Dios va a obrar y Dios sí va a obrar, pero tienes que creer que Dios va a obrar en el proceso, hermano. Mira, simplemente, en otras palabras, de todo lo que te he dicho, sé fiel a Dios. Créele a Dios, camina en bendición para con Dios, porque Dios a su debido tiempo te va a soltar la bendición. No es en el tiempo tuyo ni en el mío, es en el tiempo de Dios que vamos a recibir la bendición que nosotros estamos esperando. ¿Y sabes qué? También puede darnos Dios la recompensa doble a cada uno de nosotros. Se lo hizo con Job, que era su hijo, también nosotros que somos sus hijos, Dios nos puede dar el doble de lo que nosotros estamos esperando en el día de hoy. Cuando estés enfrentando esos momentos difíciles de tu vida, como dice aquí la palabra, que se agrave todo lo que está a tu alrededor tuyo, que ya no veas ni una solución, encuentres por ningún lado. Solamente recuerda que en esta vida, solamente Dios puede ayudarte a resolver el problema. No es tu amigo, no es tu vecino, no es tu papá, no es tu hermano, no es el presidente, no es el gobernador. Olvídate, porque a la hora de crisis todo el mundo te da la espalda. Pero el único que no te da la espalda se llama Dios. El único que está contigo es Dios, porque Él siempre tendrá cuidado de ti y de mí. Sus ojos van a estar puestos sobre los justos de la tierra y los bendecirá, dice la palabra del Señor. Él siempre te estará cuidando, siempre cuidará de ti. Atento a cada proceso. ¿Sabe qué? Confía en Él, porque Él hará. Si Él me prometió, Dios me va a cumplir. O si la profecía vino de parte de Dios, Dios te va a cumplir en el proceso que estás viviendo. Si Dios está a tu lado, hermano, piensa y medite en esta mañana. No hay nada que temer. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y toda lengua que se levante contra mí en juicio, Él condenará. Esta es la herencia de los siervos del Señor, dice Jehová el Señor. Mire, es una bendición para nosotros. Entonces, Job no entendía el proceso porque era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre de un carácter bueno, era sumiso, era todo con Dios, pero no lo entendía. No entendía. Pero lo que él entendía es lo que tú y yo tenemos que entender hoy. Estaba en las manos de Dios. Y cuando estamos en las manos de Dios, la gloria de Dios estará sobre nuestras vidas. Entonces, hermano, que esta palabra de hoy, concluyo diciéndote que esta palabra de hoy, usted debe escribir en la tabla de su corazón,
Si usted tiene procesos en su vida, levante su rostro al cielo y diga, Señor, aquí estoy, tengo esta situación. Ya la conoce, pero usted y yo vamos a contarle al Señor con todos los detalles lo que está viviendo. Señor, la pongo en tus manos, porque en medio de la prosperidad y en medio de la adversidad, Dios va a estar con nosotros. Amén. Gracias, hermano.